Buenas noches para cada una que están del otro lado de la pantalla. Les agradezco su tiempo y su presencia a esta hora de la noche. Em, yo sé que no es un tema fácil, que no es un que no es un tema simple de tocar, y yo sé que es un tema sensible para mucha gente, para la mayoría tal vez. Entonces voy a procurar exponer este resumen del debate del día de ayer en el Senado de la República Argentina. Me gustaría poder exponer punto por punto las posturas en contra y poder ante cada postura dar una respuesta tanto em, del lado ético, del lado biológico, del lado filosófico, incluso del lado teológico también, si hubiera necesidad en ese punto. La idea es poder exponer de forma calmada, de forma racional cada punto y dar una respuesta con la mayor seriedad posible para que nosotros podamos realmente analizar los fundamentos que se presentan en contra del aborto y a favor y a favor del aborto. Entonces sería básicamente un resumen y un análisis de, de lo que se trató ayer, de los fundamentos en contra y a favor del aborto. Para dar inicio me gustaría dar un poco de contexto en la República Argentina, para aquellos que no tienen idea de cómo empezó esto y, y cuáles fueron los antecedentes. Entonces la idea es dar un poco de contexto para que entendamos en qué situación estaban los senadores ayer y toda la Argentina en el momento del debate. Em, muchos años atrás, en el siglo pasado, en el año 1921, se vota en la Argentina em, la ley del aborto, que es la misma que seguía vigente hasta este año, hasta el día de ayer. Esta ley que se votó en 1921 básicamente dice que está permitido, que es legal el aborto en dos casos. Y menciona ahí, creo que es ahora el artículo número 86 de la Constitución del Código Penal argentino. Código Penal o Código Civil, la verdad que ese dato no preciso. Pero afirma de que el aborto es legal en dos casos. En el caso en el que la vida de la mujer, de la madre, corra peligro, y en caso de violación. En esos dos casos no está penalizado el aborto. Entonces, em, en otro caso, en que, por ejemplo, una mujer por algún motivo que no sea que corra riesgo su salud o que haya sido violada, que haya sido abusada, decida abortar o intente realizar un aborto, entonces esa mujer puede ser procesada penalmente. Puede ser procesada penalmente. Entonces, em, lo que ocurre en la Argentina que denuncian a menudo, según lo que pude aprender y entender, es que em, se vienen realizando abortos. Esa es una realidad. Entonces, ¿cuál es el problema y qué es lo que muchos denuncian? Muchas senadoras especialmente denunciaban. Decían que el problema en realidad ni siquiera pasa por el aborto en sí, decían algunas, porque el problema es que las mujeres que tienen mayor poder adquisitivo pueden pagar en una clínica ese aborto
y no son penalizadas y no ocurre nada y la realización de ese aborto en esa clínica es mucho más segura que los abortos que se realizan las mujeres que poseen escasos recursos. Entonces, llaman ellos a estos abortos que se realizan en la clandestinidad. Entonces, esos son los dos polos, principalmente. Uno es el polo en donde se realizan abortos, en donde las mujeres con mayor poder adquisitivo pagan en una clínica y entonces se realiza el procedimiento de forma más segura. En cambio, en la clandestinidad no ocurre eso. En la clandestinidad corren más riesgo su vida y se producen más muertes. Entonces, presentan este caso muchas senadoras como un caso de justicia social, que al aprobarse esta ley de la interrupción del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo, le llaman a este proyecto de ley, eh, a esta interrupción voluntaria del embarazo, le llaman que es realmente una justicia social que el Estado le debía a todas esas mujeres de escasos recursos que murieron o que fueron mutiladas o cuya maternidad se vio afectada por el procedimiento de ese aborto realizado de forma clandestina. Entonces, ellos lo presentan de esa forma, como un proyecto de justicia social y también la mayoría de los senadores que estaban a favor del aborto mencionaron de que nadie quiere el aborto. Eso era algo que mencionaban. Ellos una y otra vez repetían nadie quiere el aborto, pero, y entonces ahí presentaban sus fundamentos por los cuales aprobaban o estaban de acuerdo con esta ley del aborto. Aparte de esta ley de la interrupción voluntaria del embarazo, también se presentó una ley que se llama de los 1000 días. Ese fue el otro tema de debate, pero que prácticamente no fue debatido porque la gran mayoría estuvo de acuerdo, porque este plan de los 1000 días es como la contrapartida. Ellos lo que presentan es que las mujeres que decidan terminar con su embarazo, puedan tener apoyo médico, legal y seguro, entre comillas. Entonces, eh, y que las mujeres que decidan tener su hijo también reciban un acompañamiento especial, un mejor acompañamiento que lo que ya recibían anteriormente. Entonces, como que presentan dos proyectos de ley, el del aborto y el de los 1000 días. Y con el de los 1000 días prácticamente no hubo problema porque todos decían, sí, todos apoyamos a la mujer y a la mujer que decida ser madre, entonces a esa mujer hay que apoyarle. Pero, dicen ellos, a las mujeres eh, que decidan no ser madres, según lo que ellos definen, em, entonces a ellas también hay que apoyarlas legal y en el aspecto médico, ¿sí? En el aspecto sanitario, sanitariamente. Entonces, primer punto, todos afirman que nadie desea el aborto, que nadie está a favor del aborto realmente. Pero aquí viene mi respuesta. Las manifestaciones que dicen que nadie quiere estar a favor del aborto. Sin embargo, la respuesta que yo doy es que, es que si verdaderamente no estuvieran a favor del aborto, iban a hacer todo lo posible para que ese aborto no se dé, todo lo posible, y menos todavía apoyar una ley que, que aprueba ese procedimiento. Entonces, dicen que nadie está a favor del aborto, sin embargo, votan a favor de la ley del aborto. Es como que no quiero, pero termino haciendo. Y ellos lo presentan como si fuera que no existe otra alternativa, como que la única alternativa para este problema de los embarazos no deseados es el aborto. ¿Sí? Entonces, eso por un lado, presentan de que nadie quiere el aborto, sin embargo, no se manifiestan em, en contra. Después, otra afirmación que hacen es que
en vista de que desde el año 1921 existe la despenalización del aborto, solamente en esos casos que dijimos, en caso de que la vida de la mujer corra riesgo o que sea una violación, ahí ellos decían em, que por qué no se aprueba, que directamente por voluntad propia, que porque la mujer decida, porque la mujer no es libre de decidir si es que va a continuar con su embarazo o no. Y ellos dicen de que es porque el hombre oprime a la mujer, de que el hombre oprime a la mujer y que es por ese motivo que la mujer no tiene la libertad de decidir, que la mujer es solamente una incubadora, le llaman, en donde lo importante es que esa incubadora funcione y que funcione bien. Entonces, si esa incubadora se muere, entonces al hombre ya no le importa. Si es que esa incubadora fue violada, entonces ese hijo no es alguien que quiera ser bien recibido. Entonces, eso es lo que mencionan, eh, que justamente esta ley es un paso hacia la libertad de la mujer, que es un paso hacia la libertad de la mujer de poder decidir sobre su cuerpo. Ese es otro punto, que mencionan de que la mujer es libre de decidir sobre su cuerpo, de planificar su vida. Entonces, qué respondo yo al respecto? Yo respondo que la libertad, como cualquier otro derecho, siempre es, o mejor dicho, nunca es absoluto. ¿En qué sentido? En que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Entonces, ¿la mujer tiene derecho a decidir sobre su vida? Sí. Pero ¿cuál es el inconveniente? El problema es que en el momento en el que decide sobre su vida, en realidad no está decidiendo solamente sobre la suya, sino sobre la de un tercero. ¿En qué me baso para decir esto? En que em, la biología en particular hizo los estudios del feto, del embrión, de esa persona recién concebida y em, las características, el ADN que tiene ese embrión ya es diferente, ya es un ADN diferente al de la madre. Entonces, al tener un ADN diferente, se afirma de que es otro ser, de que es otra persona. Y entonces, por biología, no es su propio cuerpo sobre el cual están decidiendo, sino sobre el cuerpo de un tercero. Es sobre un tercero, una tercera persona sobre la que ellas están decidiendo. Entonces, ¿qué es lo que afirman los que están a favor de la vida? Ellos dicen, la libertad es un derecho fundamental, sí, y es un derecho humano. Sin embargo, el derecho a la libertad de esta persona que va a nacer se ve afectada desde el momento en el que esta persona adquiere este derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se lucha por la libertad de esta mujer que está viva. Sin embargo, aquí posiblemente haya una mujer y sin embargo los derechos de esta mujer no son válidos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se presenta como un proyecto de libertad para la mujer, sin embargo, no lo es, porque la decisión de tener un hijo o no, muchas veces se decide antes. Si bien existen, es cierto, casos de violación, casos de abuso, hay muchos casos en donde directamente la madre decide em, que no es el momento o el mejor momento para tener un hijo. Entonces, por diferentes motivos, hay veces que mencionan de que ella misma no está preparada para ser madre, otras veces mencionan em, que no está en suficiente, en una condición económica suficientemente buena. Otras veces mencionan de que no quieren que ese hombre sea el padre de su hijo. em, ya sea porque desapareció o porque es una persona irresponsable o por diferentes motivos, eso no podríamos precisar, pero
son algunos de esos motivos eh, por los cuales madres dicen no, yo no quiero, o porque son hijos fuera de su matrimonio, entonces deciden tomar la decisión de interrumpir su embarazo. Eh, Ahí con respecto a la palabra interrumpir hacemos un paréntesis porque el título de esta ley se llama Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ahí mismo, en el título de esta ley, los senadores que están a favor de la vida presentaron un fundamento diciendo de que esto no es una interrupción, porque una interrupción es como una pausa que uno realiza. Sin embargo, es una pausa que luego se reanuda. Sin embargo, en el caso de una vida, cuando cuando se interrumpe, no puede ser reanudada. Entonces, directamente sería una terminación de la vida. Entonces, ellos afirman y reclaman que este proyecto no es cierto, como se presenta por el nombre, porque dice interrupción, y no es una interrupción, sino una terminación del embarazo. Entonces, dijimos que por un lado afirmaban que que esto era un acto de justicia social, luego que es un acto de libertad hacia la mujer, de que ella pueda decidir realmente. Y se hacía mucho énfasis en esa libertad de la mujer, pero no se hacía énfasis en la libertad de esa otra tercera persona, al punto que varios senadores presentaban y decían que en realidad ese no es un ser humano, de que eso todavía no es una persona, que recién al nacer es una persona. Sin embargo, ahí los senadores a favor de la vida respondían que tanto en la Constitución Nacional de Argentina dice que toda persona tiene derecho a la vida desde su concepción, desde su concepción. Entonces, así también los tratados de derechos humanos internacionales a los que está afiliado a Argentina, también dicen lo mismo. Entonces dicen, no, esto es una persona. Luego otro senador que estaba a favor del aborto mencionó y dijo que los derechos humanos de esta mujer en la que está embarazada son mayores que los derechos de esta persona que está recién en camino, que está recién en formación. Entonces ahí no hay un criterio objetivo que pueda decir por qué esta vida es más valiosa que esta otra. Sin embargo, ante los ojos de la ley, todas las personas son iguales, todas las personas tienen igualdad de derechos. Em, Después, varios senadores presentaban todo un historial de diferentes logros que realizó la mujer. Resaltaron el derecho a votar que consiguieron. Anteriormente las mujeres no podían votar, consiguieron el derecho a votar, consiguieron también luego la ley del divorcio. em, y fueron citando así diferentes logros que las mujeres fueron conquistando, em, como diciendo, estos fueron los logros que se conquistaron y este es el siguiente logro que tenemos que conquistar. Este nuevo logro es justamente es esta libertad, es esta justicia social para que todas, tanto mujeres con capacidad adquisitiva y mujeres con escasos recursos, puedan abortar de forma segura. Entonces, aquí un problema de fondo es que ya en el año 1921 se aceptó el aborto. Entonces, hoy, en el contexto que ellos se encuentran en el año 2020 y que ya se encontraban en el año 2018, porque eso fue algo que no mencioné, en el año 2018 ya se trató esta misma ley del aborto con pocas modificaciones, más o menos 90% de la ley ya se encontraba así como está hoy. Y en ese año 2018 los senadores votaron en contra y se rechazó esa ley. Entonces, hacen mucho hincapié en esos logros y que en ese 2018 se abrió un debate que pudo abrirle los ojos para mostrar esa realidad de la clandestinidad, de esos abortos que se realizan en clandestinidad y que no es justo para esas mujeres de escasos recursos
que no pueden pagar nomás como lo hacen las otras. Sin embargo, nosotros viendo esto desde un punto de vista ético, desde un punto de vista ético, eh, tanto ya en los motivos por los cuales en 1921 se despenalizó el aborto, que eran por el riesgo de la vida de la madre y también eh, en caso de violación, en ese momento ya se justificaba la muerte y la terminación del embarazo. Un paréntesis, en varios momentos podemos escuchar que los senadores no dicen la palabra madre, utilizan el término persona gestante, porque en la Argentina hoy día las personas tienen derecho a ser tratadas y reconocidas como ellas se autoperciben. ¿Qué significa eso? De que si yo soy hombre, yo nací de sexo masculino, como la biología lo determina, porque eso es algo importante que muchas veces es como que se quiere omitir, que la biología al hacerle un ADN a una persona, a un pequeño conjunto de células, ellos pueden determinar si es que es de sexo masculino o femenino, y eso hasta el momento de su muerte, incluso después de su muerte también. Y también una bióloga explicaba cómo ese mismo ADN que tiene la persona siendo un feto es el mismo ADN que permanece hasta el final de su vida, siendo la misma persona. Entonces, em, ese es el punto de que se presenta como una injusticia social, como una libertad, em, como una conquista. Entonces, presentan eso como para que uno pueda empatizar con esos logros y pueda realmente decir, bueno, las mujeres lucharon y consiguieron esto y este es el siguiente logro que le vamos a estar negando si votamos en contra. Entonces, ahí nos damos cuenta de que se presenta como una libertad, sin embargo, es una acción que sí representa libertad, que si bien representa la libertad de la mujer, afecta la libertad de la otra persona. Después, hubo varios senadores que presentaron casos de mujeres que fueron violadas, que pasaron por situaciones difíciles, que tuvieron ellas, que ellas tomaron la decisión de abortar y fallecieron por el camino o fueron mutiladas en el sentido que su maternidad, su futura maternidad se vio afectada. Entonces, van presentando muchos casos para que uno pueda sentir empatía hacia esas pobres mujeres que tuvieron que pasar esas situaciones, ¿verdad? Lo lo que es importante destacar en este momento, me parece, es la respuesta que daban los senadores a favor de la vida, que decían, esas situaciones son situaciones nefastas, son situaciones lamentables. Nadie desearía que una mujer tenga que pasar por una situación de abuso o de violación o de un embarazo no deseado. Y que más allá de ese deseo que tenemos de que eso no ocurra, el el matarle a ese niño que está en camino, no soluciona los problemas. Y disculpen. Y que no solamente no soluciona el problema, sino que le agregan otro problema a la mujer. Porque eso es algo muy importante que prácticamente no se mencionó, que son los traumas que le generan a esa madre que pasa por esa situación de aborto. Justamente hablando con una chica, yo le comenté este tema del aborto y ella me dijo que tenía una familiar que justamente hace muchos años em, le obligaron a abortar en su casa porque sus padres estaban en una condición económica importante y no estaban dispuestos a que ella continúe con ese embarazo. Entonces ella procedió a realizarse el aborto y de esto estamos hablando hace unos 15 años atrás
Y hoy día ella, hasta hoy, em, tiene dificultades para concebir, tiene miedo de tener hijos. Em, Cada vez que se acuerda de ese hecho, em, le pone muy triste. O sea, evidentemente que genera un daño muy profundo en esas madres. Entonces, ese sería el caso de los traumas que produce y em, que muchas veces no se menciona, porque aquí se ve como, o sea, o se lo plantea este proyecto de ley como un proyecto que defiende a la mujer, que realmente se preocupa por ella. Sin embargo, em, el aborto en sí no soluciona esa situación, no soluciona esa situación, sino que em, esa situación de violencia, esa situación de abuso puede volver a ocurrir. Entonces, ¿cuáles son los problemas de fondo que necesitamos resolver? Son, en primer lugar, la ignorancia. Muchas veces se producen embarazos por ignorancia. Em, Segundo, es importante que se conozca, que se pueda tratar el problema de la violencia. Muchas veces esos abusos van a volver a ocurrir en caso de que no se trate el problema de la violencia. Entonces, el problema de fondo es esa violencia, es ese abuso que se realiza. Entonces, ¿cuál es la solución que se propone? Y la solución que se propone es mejorar el nivel educativo. Y no solamente el nivel de conocimiento, de entender la sexualidad, cómo funcionan los ciclos menstruales, cómo es posible tener relaciones y prevenir de forma natural, por ejemplo, que es el método que la iglesia propone. Eh, entonces, en la medida en la que se conozca ese factor, van a producirse menos embarazos. Pero la educación no va solamente por el conocimiento y por entender la dignidad de la persona, que esa persona es digna no por su sexo, no por su edad, no por su raza, sino por el solo hecho de ser persona. Entonces, esa educación integral del respeto a la vida. Muchas veces hoy día la gente te dice, ¿cómo le vas a tratar hacia una mujer, por ejemplo? Entonces yo respondo y digo, esa no es forma de tratar a nadie, ni a un hombre ni a una mujer, no porque este hombre sea, no sé, tenga X características físicas o X características psicológicas, entonces yo estoy en derecho de maltratarle a esa persona. Y lo mismo con una mujer. El trato debería ser el mismo, en el sentido que tiene que ser un trato amable, un trato respetuoso. Entonces, em, esa educación integral en valores, en poder respetar a la otra persona, en poder dialogar, en poder debatir. Yo en particular soy una persona que va a fondo. Antes de emitir una opinión, trato de preguntar, trato de entender qué es lo que realmente pasa y no para dar una respuesta, sino para tratar de ponerme en la situación de la otra persona. ¿Por qué esa persona siente así? ¿Por qué esa persona piensa así? No, no, las personas no es que son de una forma de la nada. Entonces, procuro siempre, por eso que procuro siempre encontrar las razones y procuro escuchar. Fue ese el motivo que me llevó a escuchar estas 13 horas de debate. 13 horas de debate y, y quería escuchar, quería entender realmente qué es lo que piensan estas personas, tanto estos hombres como mujeres, que están tanto a favor como en contra y cuáles son sus fundamentos. Entonces, eso es lo que estoy tratando de compartir. Otro, otro punto que mencionan es que es el tema de la objeción de conciencia para los médicos. Esta objeción de conciencia significa que un médico, en vista de que esto es ley y va a ser público, entonces en cualquier hospital una mujer puede presentarse hasta las 14 semanas y solicitar un procedimiento de aborto. Ella dice, yo quiero interrumpir voluntariamente mi embarazo y necesariamente, de acuerdo a esta ley, si-
Si se presenta antes de las 14 semanas, ella tiene que recibir ese procedimiento, tanto ese procedimiento como el acompañamiento psicológico posterior. Pero ¿qué ocurre? Hay médicos que se niegan, porque ¿qué pasa? Lo que se modifica de esa ley de 1921, que era solamente violación y riesgo de muerte, hoy en día hasta las 14 semanas no necesitan presentar un motivo. Directamente dicen, yo no quiero ser madre y dicen, la maternidad será deseada o no será, dicen. ¿Qué significa eso? Significa de que realmente va a desear o va a querer ser madre o si no directamente no va a ser. Y, y ahí hay una cuestión que es referente al concepto de madre. Ellas son madres desde el momento en el que están concibiendo un hijo. Lo que varía es si es que ese hijo va a poder nacer o no. Esa sería la diferencia. Entonces, la maternidad será deseada o no. Eso en realidad va a cambiar y va a ser deseado o no en la medida en la que esa mujer tome ciertas decisiones, como dijimos, en los casos de embarazos relativamente voluntarios, es decir, cuando decidan tener relaciones sexuales y principalmente eso, ¿verdad? Porque en el caso de la violación ellas no deciden ser violadas. En cambio, en la mayoría de los casos en las que tienen relaciones es porque ellas deciden. Eso también lo presentan varios senadores y lo muestran como una capacidad de ser dueñas de su placer, que no sean coartadas de su placer. Es como que puedan gozar de su placer de la forma y en el momento en la que ellas quieran. Y el inconveniente es que el goce de este placer tiene sus consecuencias, que sería este embarazo. Entonces, con tal de que puedan eh, seguir en esa cultura del placer, en esa cultura de la libertad, según ellos la llaman, entonces las consecuencias, que sería un hijo, deben ser interrumpidas porque es la madre la que toma la decisión. Ahí también cabe destacar que mencionan que es la madre la que tiene la potestad de decidir sobre su hijo. Es la madre la que tiene la potestad. Entonces, por más de que el padre diga, yo me voy a hacer responsable de mi hijo, yo me voy a hacer responsable de mi hijo, si la madre dice, no, yo no quiero que este hijo nazca y decide ella interrumpir su embarazo, entonces tiene que recibir ese procedimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Hay médicos que pueden decir, no, yo estoy en contra de este proceso, de este procedimiento de aborto, estoy en contra de este procedimiento de aborto y no voy a realizarlo. Entonces, esos son los objetores de conciencia. Y ahí mencionaban algunos datos, como que en el año 2016 había solamente un 23% de objetores de conciencia, un 20% de objetores de conciencia en el 2017, perdón, y en el año 2020, en este año, 73% del personal médico público es objetor de conciencia. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos de objeción de conciencia? El médico tiene que derivar a otro médico que sí le realice este procedimiento de aborto. Pero, ¿qué pasa? Esta objeción de conciencia tiene nuevamente su limitante, que es que en el caso nuevamente de que la vida de la mujer corra peligro, es decir, que sea urgente, tiene la obligación de realizarlo aunque sea objetor de conciencia. Entonces, en caso de que no realice ese procedimiento de aborto cuando la mujer corre peligro, cuando la vida de la mujer, de la madre corre peligro, entonces ese médico puede ser imputado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al ser la mayoría objetores de conciencia, uno le va a derivar al siguiente, el siguiente al siguiente, y para cuando llegue a esta persona, la salud de la madre ya puede ser crítica. Entonces, este médico va a tener que realizar ese procedimiento de aborto o de lo contrario puede ser procesado y obtener una condena de hasta 15 años de prisión. Entonces, presentaban como justicia social, como libertad para la mujer, como una conquista para ellas. Presentaron que el bebé no es una persona, presentaron que la mujer ya nacida tiene más derechos que esa niña por nacer.
Em, También afirmaron que esta ley no le afecta a las personas que están en contra del aborto porque esta ley no obliga a abortar, sino que a las mujeres que decidan tomar esa decisión, ellas van a tener la opción más segura de interrumpir su embarazo. Aquí lo que no mencionan y que repiten y dicen realizarlo de forma segura son los riesgos de esta operación realizada también en un hospital público. Esta es una cirugía que no carece de riesgo. Como toda cirugía, también pueden perder la vida las madres, también pueden sufrir daños irreversibles en su capacidad de maternidad. Entonces, em, afirman de que cada persona tiene que ser libre de tomar la decisión de abortar y que si toma esa decisión tiene que tener esa oportunidad. Entonces, siempre en contraste con esas mujeres pudientes que de por sí pagan más luego en una clínica y se realizan el aborto de forma despenalizada. Entonces, aquí afirman de que no afecta a las personas que están en contra del aborto. Sin embargo, eso no es verdad. Eso no es verdad porque el pago de ese servicio público le afecta a las personas que aportan con sus impuestos. Y esos impuestos, en lugar de ser dedicados a otras causas o a otras mujeres en situación de vulnerabilidad, se dedican a esos procedimientos de aborto. Mencionan un número, eh, el senador de Río Negro mencionó que en los últimos 3 años, 2018, 2019 y 2020, eh, hubo de 194.100 mujeres, 194.100 mujeres en edad fértil, es decir, entre 15 y 49 años, un 0,3% solicitó el aborto por riesgo de muerte eh, o por violación en este caso. Es decir, 582 mujeres de 194.100. Y nos dice que el 80% de estas mujeres que solicitaron eran mayores de 20 años. Es decir, que la mayoría de las mujeres que solicitaron no eran adolescentes que no entendían o que no sabían o, o algo por el estilo, ¿verdad? En el sentido de que al ser mayor de 20 años, el nivel de responsabilidad civil aumenta. Em, entonces, eso es con respecto a los objetores de conciencia. Con respecto a que afecta o no a las personas que están en contra, sí afecta, porque esas personas, como les dije, en lugar de tratarse tantas otras enfermedades que son causa de muerte, existen 73 causas de muerte de mujeres previas a la muerte por el aborto. Entonces, ¿qué ocurre? Todas esas personas, todas esas mujeres que 73 causas diferentes de muerte tienen, necesitan también el dinero aportado al Estado a través de los impuestos. Esas mujeres van a dejar de recibir para que estas mujeres que toman la decisión de interrumpir su embarazo, sin importar cuál sea la causa de ese embarazo, sea por abuso, sea em, por decisión propia, sea por el motivo que sea. Em, otra afirmación que realizaban las senadoras y algunos senadores también es que, es que los hombres no deberían de votar esta situación porque ellos nunca podrían pasar por esta situación que están mencionando. Y destacan que por ejemplo, podría ser de que eh, ellos votan con respecto a leyes que afectan a personas de escasos recursos. Entonces ahí dicen, bueno, nosotros no somos personas de escasos recursos, ningún senador es persona de escasos recursos, pero tal vez en algún momento puedan serlo. Y decía, en cambio los hombres nunca van a poder pasar por esa situación de necesitar un aborto porque su cuerpo no les da no tiene la posibilidad
de gestar y de pasar por esa situación. Entonces ahí hay como una contradicción en decir, bueno, si es mujer o si es persona gestante o si soy hombre o si tengo cuerpo gestante. em, si tengo cuerpo gestante, entonces en realidad no son los hombres los que no deberían de poder, sino que las personas que no tienen cuerpo gestante en su término, en su término preciso, acorde a lo que ellos definen. Pero bueno, aquí lo importante de destacar es que afirman de que los hombres no deberían de votar porque ellos no pueden sentir esto y no pueden básicamente entender. Eh, Varios senadores fueron destacando la despenalización del aborto en muchos otros países, así como Italia, Finlandia, perdón, Italia, Irlanda, Uruguay, y, y los presentan como casos afirmando de que en esos países ya se aprobó y los presenta como países de primer mundo y como que nosotros que no tenemos esa ley, entonces nosotros somos retrógradas, somos dinosaurios, somos personas que están desactualizadas. Afirman que la sociedad va cambiando, entonces las leyes tienen que ir cambiando también. Algo fundamental que ellos presentan es que el aborto hoy día es una realidad, de que el aborto clandestino es una realidad en Argentina, de que que hay muertes que se dan por el aborto clandestino que se realiza en Argentina y que ese hecho existe, entonces es necesaria la legalización del aborto, la despenalización del aborto, para que ese hecho que existe y que millones de mujeres reclaman, entonces es necesario que se apruebe como ley. A mí, a mí no me parece que eso sea algo muy lógico, porque desde el momento en el que algo está mal, sigue estando mal a pesar de que sea una realidad y que se haga. Y que eso realmente es un síntoma, no es la enfermedad como tal. Yo suelo presentar como una relación una comparación en lo que sería la medicina. Si una persona está enferma de una infección bacterial, la persona es probable que tenga fiebre, es probable que tenga dolores de garganta, por ejemplo, en caso de que sea una infección bacteriana en la garganta, y esa persona puede tomar un antiinflamatorio o puede tomar un analgésico, sin embargo, eso no va a curar esa enfermedad de fondo. Esa enfermedad va a persistir. Es necesario que se tome un antibiótico y ese va a solucionar eh, ese problema con esa bacteria. Una vez que esa bacteria ya no esté, entonces los síntomas también van a desaparecer. Entonces, aquí lo que se presenta es como una realidad, se presenta esta realidad de los abortos clandestinos que se realizan y que la solución para que estos abortos clandestinos desaparezcan es la legalización del aborto. Sin embargo, en Uruguay, que ya se despenalizó el aborto, una experta demostró y compartió la experiencia desarrollada en Uruguay y mencionó de que no disminuye la mortandad de mujeres y que los abortos en clandestinidad tampoco disminuyeron desde que se despenalizó el aborto. Entonces, ahí nos damos cuenta de que la realidad contrasta con lo que ellas presentan como su fundamento para legalizar el aborto. También algunas senadoras y senadores presentan datos de la cantidad de abortos realizados eh, en Argentina. Mencionaron de que se realizaron 450.000 abortos en Argentina y hay un senador a favor de la vida
presentó y dijo que en Argentina nacieron 688.000 personas, 688.000, y que en ningún país hasta el día de hoy, em, se, que en ningún país hasta el día de hoy la cantidad de abortos superó el 50% de la natalidad, es decir, 688.000. Si redondeamos sería 700.000 dividido 2, que sería el 50%, son 350.000 personas. Y aquí se presenta como que se realizaron abortos, estadísticas de 450.000 abortos, es decir, em, que se realizaron más de la mitad, porque en teoría 350.000 era la mitad y se presenta un número que no es verdadero, que no es real. Entonces, em, nosotros hoy podemos darnos cuenta de que sí es una realidad, de que sí es una realidad y de que sí es un problema los, los abortos y los embarazos no deseados. Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta que, que la terminación de ese embarazo no soluciona ninguno de los problemas, sino que genera otro más. Y las alternativas, como ya mencioné, que se presentan son el cambio en la educación y también, aparte de eso, que se puedan agilizar los procesos de adopción, especialmente para parejas, para matrimonios que no puedan concebir y que deseen hacerlo, para que no sea menos estricto en el sentido de que es importante ese proceso porque nuevamente está la vida de una persona ahí que va a ser criada por estos padres adoptivos, sino que sea más ágil, que pueda realizarse a lo mejor con más gente, que las entrevistas puedan realizarse en un periodo de tiempo más corto, en el sentido que puedan realizarse con una mayor frecuencia y eso les permita tomar la decisión de forma más rápida. Em, Luego aparecieron varios senadores que manifestaban que esto no, ellos no eran directamente responsables de las muertes que ocurran por los abortos realizados a consecuencia de la ley que se apruebe, que ellos simplemente están ahí para que cada uno manifieste su postura y su voto y que bueno, de que hay que respetar las decisiones que toman los otros y que básicamente no se hacen responsables. Entonces, em, básicamente esos son todos los argumentos. No, no hay otro. Se presenta como justicia social porque las que abortan en clandestinidad tienen más probabilidad de morir que las mujeres que tienen poder adquisitivo y abortan en clínicas. Y dijimos, bueno, que se produzca de forma clandestina o en una clínica sigue siendo en perjuicio de la vida de esa persona, de esa tercera persona, de esa mujer que pudiera nacer y también de ese varón que pudiera nacer. Se presenta como una libertad en donde ella tiene esa capacidad de decidir y planificar su vida y y tomar sus decisiones. También se lo presentó como una liberación, como un aumento de la capacidad de la mujer con respecto a la gestión de su placer y a cómo vivir su vida. em, Se lo presenta como que tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, como derecho que tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Se presentó como que esa mujer tiene más derecho que la vida que se está formando dentro suyo. Em, Básicamente básicamente esos son los argumentos que presentaron. Pueden escuchar todo el debate y van a encontrar que así es. Y los argumentos a favor dicen, bueno, cada persona es valiosa no por motivos religiosos, sino por motivos de derechos humanos. Cada persona desde su concepción tiene derecho a la vida. Presentaron cuestiones legales como la Constitución Nacional de Argentina y las constituciones provinciales, porque la Argentina está dividida en provincias, entonces
cada provincia tiene nuevamente su constitución local y que esas constituciones también están a favor de la vida. Presentaron los diferentes tratados internacionales que tienen nivel constitucional a los que está afiliado o el término jurídico que le corresponde a la Argentina. Em, También presentaron de que el aborto no es la solución, de que la solución es acompañar a esa persona, es ayudar y más que nada prevenir eso, cambiando la situación, cambiando esa ignorancia, cambiando esa violencia, cambiando esos abusos, cambiando esa situación de pobreza también, porque muchas veces esa escasez económica les desespera y es uno de los motivos por los cuales pudieran querer abortar. También presentaron eh, a favor de la vida, de que cada vida tiene su valor, de que el valor de esa persona que va a nacer es igual al valor de la persona que ya existe. Presentaron estadísticas también en donde mencionaban eh, que en realidad no son tantos los casos como presentan en el sentido de que se lo presenta como una voluntad mayoritaria y no es así. Se presenta como una ley que no afecta a los que están en contra, sino que solamente le beneficia a aquellas que están a favor del aborto. Y dijimos que no es así porque em, porque como dijimos, los fondos que se utilizan para salvar a otras personas, a otras mujeres que están en condición de vulnerabilidad, no es así. Em, También se presenta em, como, como un progreso, como un logro, porque citan justamente ahí todas esas conquistas que las mujeres lograron a través de la historia. Entonces, básicamente fue eso lo que estuvieron diciendo durante 13 horas, de un lado, luego del otro, defendiendo cada uno su postura. em, y realmente nosotros hoy podemos concluir de que realmente la biología nos dice de que realmente es otra vida. Los derechos humanos nos dicen de que tenemos ese derecho a la vida desde la concepción. Em, También de que existen muchísimas situaciones em, que no podrán ser atendidas debido a los fondos que se destinan a este fin. Em, es un problema grave para la objeción de conciencia de los médicos. Em, También, de cierta forma, dejan de lado al padre, que también eh, tiene su responsabilidad dentro de la situación de la gestación. Y em, básicamente eso, no hay más nada que agregar. Finalmente, aclarar que una senadora y otra más también dijeron de que esta ley que se aprobó es inconstitucional, entonces van a recurrir a los jueces diciendo de que es inconstitucional, entonces un juez va finalmente en el ámbito judicial va a determinar si es que esta ley es constitucional o no para que se aplique o no. Finalmente, yo quiero compartirles que me parece muy triste esta situación, no solamente porque se haya aprobado la ley del aborto, sino por la situación de que haya mujeres realmente que deseen terminar su embarazo. Y eso se da porque justamente esos valores que tienen que existir no existen. Y solamente van a disminuir de forma masiva esos embarazos no deseados en la medida en la que las personas cambien, en la medida en la que nuestro relacionamiento cambie entre hombres y mujeres y podamos tratarnos con dignidad y podamos también considerar a la otra persona, a esa persona que está enfrente y también a esa tercera persona que puede nacer. La iglesia
nos presenta justamente por eso em, la solución que yo pienso que es la mejor y la más barata, que es en muchos casos evitar esas relaciones sexuales que es que en la medida en la que sean posible evitar esas relaciones sexuales, porque porque finalmente, en la medida en la que esas relaciones son tenidas dentro del matrimonio y dentro de ese ambiente en el que sí es deseado el embarazo, entonces ahí no se producen esos embarazos deseados. Entonces, em, yo pienso que todo es posible, yo pienso que podemos cambiar, que podemos vencer, que se puede realmente, que es cuestión de generar conciencia y más que generar conciencia solamente es vivirlo eso en nuestras familias, en nuestras parejas. Em, yo sé que muchas veces parece una locura decir no, hay que esperar al matrimonio, sin embargo, yo sé que es posible y yo sé lo difícil que es vivir la castidad porque estamos todos llenos de hormonas, vivimos en un mundo hipersexualizado y porque nos gusta la otra persona. Sin embargo, Dios tiene un plan para nosotros y ese plan ahí nos damos cuenta que hasta es más barato que todas estas soluciones que implican traumas. Y, y bueno, varias veces me preguntaron a mí de forma personal qué yo haría si es que le ocurre a esta situación a un familiar mío, por ejemplo, a mi mamá o a mi novia. Y yo les dije que iba a hacer todo lo posible para que se haga justicia, para que si se cometió un delito que se pueda hacer justicia y que le acompañaría a mi madre y a mi novia en la decisión de, sea de criarle a ese bebé o de ponerlo en adopción si es que así lo decidimos en conjunto, ¿verdad? En el caso de que sea mi madre, bueno, ella tendrá que decidirlo con la persona, ¿verdad? Eh, que es su marido o su novio o lo que sea, ¿verdad? En el caso bueno, de que estén divorciadas, por ejemplo. Y yo me tomé el atrevimiento de preguntarle a mi mamá y de preguntarle a mi novia qué harían realmente, qué piensan que harían en esa situación. Y mi mamá me dijo, yo tendría el bebé porque ¿qué culpa tiene el bebé de las cosas que pasaron? Y mi novia me respondió lo mismo, yo también tendría el bebé y ella me aclaró que no lo daría ni siquiera en adopción, sino que le iba a cuidar. Y evidentemente de que si ese es el caso, probablemente yo, en caso de que se cumpla nuestra vocación y nos casemos, en un futuro no tan lejano, espero, sea yo la persona que tenga que criar. Y evidentemente de que no es algo fácil, pero nada es imposible para Dios. Entonces, em, hoy en día pedirle a esas personas que lo que más le importa es el placer y tenerlo en la mayor cantidad posible y durante más tiempo, es difícil poder presentarle una alternativa como esta. Sin embargo, yo creo que es posible y que en la medida en la que nosotros vivimos, somos testigos de que esa alternativa existe y de que eso es posible. Entonces, nos toca seguir orando. La senadora dijo, esto no termina acá, esto recién empieza, así que bueno, les invito a que realmente podamos reflexionar sobre el valor de la vida, que podamos acompañar la vida durante toda su existencia, desde su concepción hasta su fin natural. Y eso implica atender a todas esas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a todas esas personas que no tienen los recursos, que no pudieron acceder a una educación, ayudarles, a cada persona que muere de hambre, que tiene dificultades, ayudarle, darle una mano, buscar y luchar también para que las leyes puedan beneficiar a esas personas que son las más perjudicadas y que así como ese bebé sin nacer, tampoco tienen voz porque nadie les escucha. Entonces, en la medida en la que nosotros vivamos esto, vamos a poder ser el ejemplo de que realmente es posible y de que este es el mejor camino, de que este es el camino que nos lleva a la plenitud y que nos evita tanto sufrimiento a cada uno de nosotros y a terceras personas, a esos niños que pueden nacer en un ambiente en el que no sea propicio
para que un niño se desarrolle. Así que les agradezco por su tiempo, les agradezco por estar aquí presentes, por escucharme. Em, Les pido perdón por la hora, pero no pude terminar antes de ver todo el debate, entonces es eso lo que quería compartirles, que me parece que no, un mal nunca justifica otro mal, que el fin no justifica los medios y que estamos llamados a vivir de tal forma que la gente quiera vivir, que la gente quiera casarse, quiera tener hijos y que si por algún motivo no quisieron ese embarazo, que de igual forma puedan tener el suficiente amor para criarle, y si no para criarle, aunque sea para ponerlo en adopción, por amor a la vida, por respeto a la vida. Entonces, de esta forma, les saludo cordialmente. Espero que cada uno pase una feliz fiesta de Año Nuevo. Espero que hayan pasado una feliz Navidad. Que el niño Dios pueda nacer en cada corazón, que pueda encontrar su espacio para reinar. Y espero que realmente podamos seguir luchando por la vida, luchando con respeto, luchando con fundamentos, luchando con la verdad. Porque finalmente, si nosotros de verdad buscamos el bien de esa mujer y el bien de toda persona, es el amor el camino, es el camino de la tolerancia, es el camino de la paciencia y es el camino de la corrección fraterna, como nos dice Jesús, de poder corregir en tiempo y en forma. Buenas noches.